Para poder comprender bien la electrodinámica en un circuito eléctrico, lo primero que tenemos que saber nosotros son las leyes básicas de Kirchhoff. En este caso, por ejemplo, hablamos acerca de leyes en las cuales la conducción de corriente eléctrica se hace continua alrededor de todo el circuito. Claro, pero lógicamente tienes que saber ciertas nociones básicas. Para ello, primero vamos a aplicar lo que vendría a ser la primera ley de Kirchhoff, también conocida como la ley de los nodos. O sea, por ejemplo, si nosotros tenemos un circuito eléctrico en el cual, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, varias corrientes, todas ellas adaptadas a un punto, por ejemplo, y de este punto adaptadas obviamente a otras corrientes. Si nosotros tomamos en cuenta que hay corrientes, por ejemplo, que ingresan hacia ese punto, otras van a salir del mismo punto. ¿Te das cuenta, Sean? Por ejemplo, esta corriente I sub 1, I sub 2, I sub 3, I sub 4 e I sub 5. Entonces, de acuerdo a lo propuesto por el científico y genio alemán Gustav Robert Kirchhoff, nos dice que las corrientes que van a ingresar van a ser igual a las corrientes que salen. O sea, si yo sumo la corriente 1 más la corriente sub 2 más la corriente sub 3, eso tiene que darte lo mismo que la corriente sub 4 más la corriente sub 5. ¿Te das cuenta? O sea, eso es lo propuesto. ¿Qué quiere decir de que las corrientes que entren y salgan sean las mismas alrededor, lógicamente, de un nodo? Eso indica de que los nodos, o sea, los puntos de intersecciones entre las corrientes eléctricas, no almacenan carga. O sea, la carga no puede ser detenida en ese lugar, sino simplemente la carga sigue fluyendo. Eso es lo que planteó Kirchhoff. Entonces, es una ley básica y una gran ley que uno debe saberlo para poder resolver problemas electrodinámicos y sobre todo asociados a circuitos, lógicamente. Muy bien, entonces así sería. Lo que nosotros podemos decir entonces, en general, ojo, lo que se cumpliría es que la suma de todas las intensidades corrientes que entran, ojo, entran al nodo deben ser igual a la suma de todas las intensidades de corriente que salen obviamente del nodo. Claro que sí. Eso entonces debe cumplirse siempre, por si acaso. Es una ley muy específica, tal y como lo puedes observar. ¿Te das cuenta, señor? ¿Te das cuenta? Entonces, así es como nosotros podemos tener, una base bien concisa acerca de los trabajos que se pueden hacer en la electrodinámica. A ver, veamos un pequeño ejemplo como para poder aplicar esa parte que es muy interesante. Nos dice, si las resistencias R1, R2 y R3, tal y como lo estás observando acá, disipan 845 watts, 325 watts y 144 watts respectivamente. Hay la resistencia R2, si la resistencia R1 vale 5 ohm. Muy bien, entonces lo que nosotros podemos decir es lo siguiente, mira, se supone que en esto de acá está ingresando una corriente a la cual le voy a llamar I sub 1. A través de este nodo, la corriente va a cambiar a dos valores, I sub 2 e I sub 3. Pero recuerda que de acuerdo a la primera ley de Kirchhoff, ¿no? Ponemos acá entonces, primera ley de Kirchhoff,
debe cumplirse que la intensidad 1 que ingresa es igual a la intensidad 2 más la intensidad 3, que es la que sale. Allá, I1 es igual a I2 más I3. Claro que sí. Esa vendría a ser la primera ley de Kirchhoff. O sea, el cero almacenamiento en un nodo. Claro que sí. Muy bien, tal y como lo puedes observar. Perfecto. Ahora, nosotros también podemos decir acá lo siguiente. ¿Sabes qué es lo que podemos traducir acá? De que según el concepto de potencia, ¿no? Según el concepto de potencia eléctrica, decimos entonces que de acuerdo a ello, la potencia eléctrica se puede decir que la potencia eléctrica es igual al cuadrado de la intensidad de corriente por la resistencia. Bueno, tomando el caso para la potencia 1, diremos entonces que la potencia 1 es igual a la intensidad 1 al cuadrado por la resistencia 1. Ahora, la intensidad 1 tenemos ahí de dato 845. Ahí, o sea, le decimos la primera es 845. Muy bien, eso será igual a la intensidad 1 elevado al cuadrado multiplicado lógicamente por la resistencia, tal y como lo puedes observar. ¿Y cuánto vale esa resistencia 1? Bueno, ya lo sabes, ¿no? ¿Cuánto valdría eso? Simplemente vale 5 amperes. Acá te lo dan de dato, amigos. ¿Te das cuenta, sí o no? Claro que sí, muy sencillo, profesor. Ahora sí. Eso quiere decir entonces que si esto pasaría a dividir, sería 845 entre 5. Eso te va a dar 169. Igual a I sub 1 al cuadrado. Le saca su raíz cuadrada e inmediatamente la raíz cuadrada de 169, ¿cuánto vale? Vale 13. Muy bien. 13 amperes. O sea, quiere decir que la primera corriente vale 13. ¿Está bien? Ahora sí. Eso se va a dividir en dos partes, lógicamente. Muy bien. Ahora, lo que podemos hacer, así como hicimos el tema de potencia eléctrica para la corriente 1 y resistencia 1, podemos hacer también para este caso, ¿no? Claro que sí. Pero antes de ello, antes de aplicarte eso, lógicamente, porque te lo voy a aplicar, te voy a aplicar esto de acá, pero antes de ello, recuerda que estos dos están en paralelo, y si están en paralelo, se cumple algo muy importante. A ver, ponemos entonces acá y diremos, de acuerdo a las resistencias, ojo, resistencias en paralelo, ¿qué es lo que se cumple? A ver, claro, ya la viste, que las fuentes, la diferencia de potencial en cada caso tienen que ser las mismas. O sea, I2 por R2 es igual a I3 por R3. ¿Te das cuenta? Eso es lo que se cumple. Eso es algo que ya te explicaba ya anteriormente. ¿Recuerdas, no? Cuando están en paralelo. Bueno, ahora sí aprendemos la definición que nos estaban diciendo hace rato. Se supone que la potencia 2 sería la intensidad 2 al cuadrado por la resistencia 2, ¿no? O sea, aplicando lógicamente esto de acá, este concepto. Y la potencia 3, claro que sí, sería la intensidad 3 al cuadrado por la resistencia 3. Muy bien. Entonces, yo podría decirte lo siguiente, mira, observa lo siguiente. La potencia 2 vale ¿cuánto? 325. A ver, pongamos entonces acá 325. Bueno, acá mira, ¿sabes qué vamos a hacer? Este es intensidad 2. Lo voy a poner así, mira, es igual a intensidad 2 por intensidad 2. Claro, porque intensidad 2 por intensidad 2 te da intensidad 2 al cuadrado por resistencia 2. La potencia 3, aquí lo tenemos de datos, 144 watts. Muy bien. Y eso va a ser igual a la intensidad 3 al cuadrado. Pero hagamos lo mismo. Hagamos lo mismo que hicimos acá. A ver, ¿cómo hacemos entonces? Sería I sub 3 por I sub 3. Y eso multiplicado por la resistencia R sub 3. Una vez que tenemos eso, vamos a proceder a una división respectiva. ¿Qué te parece? Sí, ¿no? Puede ser.
puede ser entonces que hagamos directamente una división respectiva, que sería lógicamente lo que me va a convenir en dicho problema. Muy bien, entonces inmediatamente lo que vamos a hacer es proceder a la división respectiva, tal y como me dicen acá en mi problema. Se me va entonces inmediatamente I sub 2 por R sub 2 con I sub 3 por R sub 3. ¿Por qué, profesor, se le va? Porque simplemente son iguales, o sea, se van. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Claro, eso entonces es lo que tendríamos que hacer y es lo que lógicamente me conviene también en mi problema, por si acaso. Como son iguales, entonces inmediatamente me elimina y solamente tendría yo ese valor que tú estás observando ahí y que sería lógicamente lo que te va a depender de tu problema, nada más. Luego de tener esto, entonces lo que vamos a hacer es dividir esta cantidad. Bueno, y aproximadamente su valor sería 2,25. Esto será igual a la intensidad 2 sobre la intensidad 3. Bueno, me conviene calcular la intensidad 2 porque es la que más se relaciona a la resistencia 2. Entonces pondría acá yo la intensidad 2 sobre, ojo, la intensidad 3. Pero observa lo siguiente, que bueno, para mí sería muy importante poder conocer esta parte, ¿no? Nosotros vamos a representar este valor en forma fraccionaria de repente y darle un valor acá. O también tú puedes decir, mira, como I1 te salió 3 amperes, entonces esto acá vale 3 amperes. Quiere decir entonces que I sub 3, este de acá, vale 13 menos I sub 2. También puede ser así. O sea, 13 veces menos I sub 2. Muy bien, entonces inmediatamente diremos 2,25 por 13 veces menos I sub 2 será igual a I sub 2. ¿Te das cuenta, sí o no? Entonces es totalmente fácil y sencillo, tal y como lo puedes observar ahí. Claro que sí, cómo no verlo más rápido. Resolviendo eso y desarrollando eso, te lo dejo aquí de tarea, me saldría el valor equivalente a 9 amperes. Muy bien. O sea, quiere decir que esto de acá vale 9 amperes. Bueno, todavía no está resuelto el problema, porque lo que me está pidiendo es la resistencia de R sub 2, por si acaso. Mucho cuidadito con eso. Entonces, ¿cómo hacemos acá en este caso? Lo que queremos nosotros entonces decimos, por lo tanto, se sabe que la potencia 2 cumple esta relación. Potencia 2 es igual a intensidad 2 al cuadrado por resistencia 2. Bueno, la potencia 2 estamos observando que es 325. Vamos a poner entonces así. 325. Igual a la intensidad 2 que me salió 9 al cuadrado, o sea 81. Por la resistencia 2 que es la que me están pidiendo en mi problemita, ¿no? Que es muy importante también saber cuánto daría eso, ¿no? Entonces pasamos a dividir. Claro que si tienes que pasarlo a dividir, entonces inmediatamente. Eso te daría un valor aproximado de 4 ohm. Bueno, en este caso, esa sería la respuesta de mi problemita, ¿no? Muy bien, entonces es un problema muy fácil y muy sencillo en el cual nos piden calcular esa resistencia, ¿no? Esa resistencia en la cual nosotros hemos visto propio aplicar la primera ley de Kirchhoff, luego conceptos de potencia eléctrica y por supuesto lo que no debe faltar también, el conocimiento de resistencias en paralelo, para que lógicamente la respuesta final, que es lo que te están pidiendo, que es la resistencia de R sub 2, sea igual a 4 ohm. Esa sería entonces la respuesta correcta.